Antes del tiempo, antes de la historia, hubo una voz que habló y todo comenzó. La voz de la Escritura. Bienvenidos a La Voz de la Escritura. Mi nombre es Abdiel Morales y en el episodio anterior estuvimos viendo la historia de la creación, también la disyuntiva entre Caín y Abel, y comenzamos a ver la historia del famoso Noé. Pero hoy vamos a continuar viendo esa maravillosa historia que sabemos que bendecirá tu vida. Y es que después del diluvio la humanidad comienza nuevamente a multiplicarse sobre la tierra. Las generaciones descendientes de Noé se extienden y forman los primeros pueblos y naciones, estableciendo las bases de las civilizaciones que más adelante aparecerán en la historia bíblica. En medio de esta dispersión de las naciones, el relato bíblico dirige su atención hacia una figura particular dentro de la descendencia de Sem, Abraham. Dios lo llama a dejar su tierra y su familia para dirigirse a una nueva tierra que Él le mostraría. Junto con este llamado, Dios establece una promesa extraordinaria. Abraham se convertirá en el padre de una gran nación. Su nombre sería engrandecido y por medio de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. En estos capítulos del libro de Génesis muestra cómo en medio de la expansión de los pueblos y las fallas humanas, Dios inicia una relación especial con una familia a través del cual desarrollará su propósito para las generaciones futuras. Así, la narrativa pasa de la historia universal de la humanidad a la historia particular de Abraham, el hombre que más adelante sería conocido como Abraham, una figura central en la tradición bíblica. Esto es La Voz de la Escritura. Génesis capítulo 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Gabán: Elisa, Tarsis, Quitín y Rodanín. Con ellos se poblaron las costas, cada uno según su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Jabilá, Sapta, Ragama y Sapteca. Los hijos de Ragama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y allí edificó Nínive, Rehobot, Calag y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calag. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftujim, Patrusim y Casluhim, de donde salieron los filisteos, y también a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Jet y a los jebuseos, amorreos, gergeseos, givitas, araseos, cineos, arbadeos, semareos y jamatitas. Gordon J. Wenham lo visualizó de esta forma diciendo que el capítulo organiza el mundo conocido como una familia extendida que se dispersa tras el diluvio. Podemos decir que cada pueblo, tribu o nación tiene su mismo origen en Noé, esto a pesar de la distancia. Después se dispersaron las familias de los cananeos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebollín, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, lenguas, tierras y naciones. También tuvo hijos Sem, que era padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Selah y Selah engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno de ellos se llamó Peleg, porque en sus días la tierra se dividió. Su hermano se llamó Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmavet, Yera,
Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jabilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. La tierra que habitaron se extendía desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, lenguas, tierras y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y naciones. De ellos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Kenneth A. Kitchen dijo que la evidencia del antiguo cercano Oriente muestra que las listas de pueblos y genealogías en Génesis reflejan un conocimiento geográfico antiguo y coherente con el mundo del segundo milenio. Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Martín Lutero habló de esta torre diciendo que este proyecto no fue solo construir una torre, sino establecer un nombre para sí mismos en desafío a Dios. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, Sem engendró a Arfaxad. Tenía entonces 100 años de edad. Después de engendrar a Arfaxad, Sem vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Selac. Después de engendrar a Selac, Arfaxad vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Selac vivió 30 años y engendró a Eber. Después de engendrar a Eber, Selac vivió 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Después de engendrar a Peleg, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Después de engendrar a Reu, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Después de engendrar a Serug, Reu vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nahor. Después de engendrar a Nahor, Serug vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y engendró a Terac. Después de engendrar a Terac, Nahor vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Terac vivió 70 años y engendró a Abrán, a Nahor y a Harán. Sé parte del crecimiento de la obra del Señor. Conviértete en un conquistador apoyándonos con tu ofrenda a través de ATH Móvil, apartado de negocios Alaba 7. Así nos ayudarás a seguir expandiendo la palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer
lo que Dios nos llamó a hacer. Bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Los descendientes de Terach. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abrán, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Terach, en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació. Abrán y Nahor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abrán se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Terach tomó a su hijo Abrán y a su nuera Sarai, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. Y fueron los días de Terach 205 años, y murió Terach en Harán. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abrán, pero el Señor le había dicho a Abrán: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abrán se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abrán tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. A. W. Tozer mencionó que Dios no puede bendecir completamente a un hombre hasta que lo separa de aquello en lo que confía más que en él. Se puede decir que aquello que impide el mover de Dios es uno mismo. Tomó Abrán a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abrán cruzó toda aquella tierra, hasta llegar a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra, y el Señor se le apareció a Abrán y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel, y al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. De allí Abrán partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Abrán en Egipto. Sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abrán descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que, cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer. Entonces me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Pensando en este suceso, Robert Alter dijo que la narrativa subraya la ironía. El portador de la promesa teme perder su vida antes de ver cumplida la promesa. Esto muestra que una palabra divina pone a prueba la fe. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí, y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abrán entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón, y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella trató bien a Abrán, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abrán. Entonces el Faraón llamó a Abrán y le dijo: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer. Tómala y vete de aquí. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abrán, y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Victor P. Hamilton mencionó que
El faraón aparece como más justo que Abraham en su reacción, lo que intensifica la ironía del relato. El temor a Dios invadió al faraón, impidiendo toda injusticia. Génesis capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Abraham partió de Egipto hacia el Negev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Jai. En ese lugar, Abraham había levantado antes un altar. Allí invocó el nombre del Señor. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esa tierra. Abraham le dijo entonces a Lot: «No debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Bill T. Arnold se fijó en Abraham y dijo que el estatus de Abraham como rico lo posiciona como un líder tribal poderoso en su contexto histórico. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: «Levanta ahora tus ojos, y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré». Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Bill T. Arnold también expresó que la separación de Lot permite que la promesa divina no tenga competencia dentro del linaje de Abraham. Parece ser que Lot era un impedimento ante la promesa de Dios. Génesis capítulo 14. Abraham liberta a Lot. En los días en que Amrafel era rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam y Tidal rey de Goyín, sucedió que estos reyes declararon la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semeber rey de Seboyín y el rey de Bela, que es Zoar. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Sean más que bendecidos. Hoy te enseñaremos a cómo accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live
o en vivo y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos. Pero en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnayín, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabé-Kiriatayín y a los oreos en el monte de Seir. Llegaron hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Luego volvieron y llegaron hasta en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyín y el rey de Bela, que es Zoar. Y en el valle de Sidim presentaron batalla contra ellos, es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Gordon Wenham observó este conflicto diciendo que la rebelión muestra la inestabilidad política del antiguo cercano oriente y prepara el conflicto militar del capítulo. También tomaron a Lot, sobrino de Abrán, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abrán el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré el amorreo. Este era hermano de Escol y de Aner, y estos dos eran aliados de Abrán. Al oír Abrán que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos los persiguieron hasta Oba, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Melquisedec bendice a Abrán. Cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: Bendito seas, Abrán, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abrán los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abrán: Dame las personas y quédate con los bienes. John Goldingay dijo que Abraham no es retratado como conquistador, sino como libertador en un contexto de crisis. Si lo piensas, Abraham fue muy conocido por sus acciones en la antigüedad. Pero Abrán le respondió al rey de Sodoma: He levantado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, para jurar que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni una correa de calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comieron los jóvenes, y también tomarán su parte Aner, Escol y Mamre, los hombres que fueron conmigo. Génesis capítulo 15. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo,
y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Derek Kidner dijo que la palabra divina dirige a Abraham de la lógica humana hacia la certeza de la promesa, demostrando que la lógica humana no alcanza los pensamientos de un Dios. Entonces lo llevó afuera, y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. El Señor también le dijo, yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Y Abraham respondió, Señor mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo, tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad, y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham, y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña, y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas, y tú te reunirás en paz con tus padres, y serás sepultado en buena vejez. Gordon Wenham entendió con esto que la imposibilidad de contar las estrellas refleja la imposibilidad de limitar la promesa de Dios. Su palabra sobrepasa todos nuestros límites. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Para ver más de este u otros programas de La Voz de la Escritura, visite YouTube CTNI y disfrute de todo nuestro contenido compartiendo la verdad de la palabra.